Muchas gracias. Muchas gracias. Deshabiliten nomás sus cámaras. Vamos a iniciar la clase del día de hoy. Bueno, inicialmente estuvo esta clase. Tenemos que dedicarla hacia la continuidad del tema de vigas isostáticas. Pero de una manera bastante rápida vamos a proceder a la resolución del examen del tercer parcial. Bien, entonces vamos a la solución de cada uno de los ejercicios del tercer parcial. Y el primer ejercicio estaba referido al centroide, área compuesta por una curva y una línea recta. Se nos daba la ecuación de la línea curva, la ecuación de la línea recta. Por lo tanto, vamos a encontrar los límites de esta intersección, ¿no? De esta achurada. Vamos a encontrar este punto de otro punto de intersección, para que nos van a marcar los límites de la integral que vamos a elegir. Previamente, nosotros en esta figura vamos a tomar la decisión de trabajar con un segmento diferencial que varía los x. Por lo tanto, requerimos, para los límites de las integrales, requerimos estos dos puntos. Dos proyección de la línea curva hacia la línea recta. Entonces, para eso, igualamos las igualamos con la ecuación de 5 y2, vamos a llamarle la ecuación número esta ecuación de la línea recta. 5 será igual entonces a la igualándolas con la ecuación de la línea curva y resolviendo este sistema, vamos a encontrar los puntos de intersección cuando x igual a 3 y x igual a 12. Entonces aquí tenemos x igual a 3, ocurre la primera intersección, cuando x igual a 4 ocurre la primera intersección, y cuando x vale 12 ocurre la segunda. Bien, entonces vamos a definir los elementos que tiene este elemento diferencial, como ser el área del elemento diferencial, coordenadas en x y sus coordenadas en y. El área del elemento diferencial será igual a esta altura, que es y1 y y2, multiplicado por su espesor, que es de x. La coordenada en x del elemento de centro y del elemento diferencial será igual a x simplemente, y la coordenada en y del elemento diferencial será igual a y2, así y2 entre 2. ¿No? Ahí tenemos entonces sus coordenadas de los elementos correspondientes. Ahí tenemos entonces, vamos a proceder entonces con los procesos de integración. Ya tenemos los límites y por lo tanto integramos la diferencial del área teniendo un área de 64 tercios. Continuamos con el momento estático alrededor del eje x del elemento por dA,
reemplazando los valores correspondientes a X del elemento y a dA, valor de 512 sobre 3. 512 tercios. Y finalmente, si el momento estático alrededor del eje Y, ¿no? Y del elemento vamos a obtener el resultado de 704 sobre 5. Los límites de las integraciones siempre son desde 4 hasta 2, intersección. Bien, teniendo ya los momentos estáticos y el área, relacionamos el momento estático sobre el eje X con el área y el centroide en X, que es igual a 8 unidades, y el centroide en Y, que es igual a 6.6 unidades. De esta manera rápida estamos procediendo a la resolución del examen, porque se les va a compartir inmediatamente concluyamos a compartir este documento de solucionario, y ustedes van a poder ver, van a poder apreciar todo lo que significa la constitución. En el ejercicio número 2, estaba referido a un centroide de áreas compuestas, pero utilizando tablas. Entonces, vean ustedes, esta área compuesta, bien podríamos, bueno, aquí hay varios, pero uno de los caminos de solución es de que consideremos todo el conjunto del círculo y luego restemos el elemento, este cuarto de círculo, y restemos los triángulos conformados con la numeración de 3 y 4. Entonces, será igual a todo el conjunto, que es el número 1, la figura del círculo, menos la figura número 2, la figura número 3 y la figura número 4. Entonces, utilizando tablas de estas figuras geométricas, que es un círculo, un cuarto de círculo y un triángulo, podemos nosotros establecer esta tabla, ¿no? Esta tablita de cada uno de los elementos. Entonces, al círculo le restamos todos los elementos y van a obtener un área de 294.29 unidades. Entonces, todos los centroides de cada uno de los elementos, ¿no? El primer centroide, por ejemplo, de un círculo ubicado en 0, punto, el polo, entonces ahí tenemos, ¿no?, los valores correspondientes al centroide del primer elemento. El segundo, tomando en cuenta que está ubicado a la izquierda, en el eje X, y sobre el eje positivo del eje Y, entonces obtenemos las multiplicaciones. Del elemento número 3, los dos están sobre el eje positivo de las X y de las Y, por lo tanto, obtenemos los valores correspondientes, y finalmente el elemento número 4, que también es un triángulo. Obtenemos así los valores de sumatorias de las áreas y sumatorias de los momentos estáticos, haciendo la misma relación. Obtenemos con que X barra es igual a 1.978 y Y barra es igual a menos 2.05918. Bien, entonces ahí tenemos el segundo ejercicio. Y el tercer ejercicio, que estaba referido a la localización de la coordenada Z, porque las coordenadas en X y Y de este elemento simétrico ya están definidas, ¿no? Es igual, entonces la simetría se manifiesta alrededor del eje X y del eje Y. Y solamente nos piden el centro sobre el eje Z.
Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Deberíamos elegir un elemento diferencial que varía a la z y que tenga un espesor de z. Este elemento diferencial de ser un círculo va a tener un radio igual a y. Un radio igual a y. Entonces, de la ecuación de la circunferencia con origen en el plano YZ, entonces aquí tenemos que la Y2 y al cuadrado más Z cuadrado igual a al cuadrado, siendo A el radio original. Entonces de aquí despejamos el valor de y al cuadrado será igual a al cuadrado menos Z cuadrado. Y entonces vamos a determinar los tres componentes aquí. Bueno, en realidad son simplemente dos, lo del momento estático alrededor del eje Z y volumen del elemento. Y el volumen del elemento diferencial ha de ser igual al al área multiplicado por su espesor. Y el área es igual al cuadrado, siendo y el radio de este elemento diferencial. Por lo tanto, reemplazando el valor de y elevado al cuadrado, el diferencial de volumen es igual a pi por a al cuadrado menos z cuadrado por dz. Entonces, los límites que nosotros vamos a utilizar para esa integración serán desde, ¿no? Si esto tiene una altura de 2a, entonces hasta aquí tendremos un tercio de a. Entonces, desde a tercios hasta a, ¿no? Sobre el eje z. Entonces, integramos esta ecuación, la diferencial del volumen, integramos y obtenemos del volumen de ese elemento igual a 28 sobre 81 pi por a elevado al cuadrado. Será el volumen y el momento estático será igual a la coordenada en z del elemento. Pero ¿cuánto es la coordenada del elemento? Será igual a z simplemente, ¿no es cierto? Entonces, reemplazamos también los límites z del elemento. Z del elemento multiplicado por la diferencia. Y obtenemos entonces una nueva ecuación que hay que integrarla también bajo los mismos límites y cuyo resultado del proceso de integración es 16 sobre 81 pi por a elevado a la cuarta. Relacionando el momento estático con el volumen, vemos que el valor de z raya o el centroide en z es igual a 4/7 de a. Bien, entonces, así rápida en su descripción podemos manifestar los resultados a los que ustedes tenían que arribar a la conclusión del examen del tercer parcial. Este examen va a ser publicado en el grupo de WhatsApp. Por lo tanto, ustedes ya van a conocer aproximadamente la nota que les corresponde. Esta semana vamos a publicar notas. Entonces, ahora sí vamos a continuar con el tema relacionado a vigas. Disculpe, ingeniero. ¿Y alguien? Sí, Los límites, sí, dígame. los límites de integración creo que eran desde a tercios hasta a, no era desde a tercios. Ya, a ver, vamos a hacer una revisión. La altura que tenemos aquí, la altura de este elemento es igual a 2
2/3 de A, ¿no es cierto? 2/3 de A. El límite que nos está dando es un límite desde el inicio de esta esfera hasta un radio A. Y el inicio será pues la resta de A menos 2/3 de A. ¿Cuánto es A menos 2/3? Es igual a 1/3. 1/3 de A. Por lo tanto, el límite es un límite que va desde 1/3 de A hasta un valor de A. De todas maneras, vamos a revisión del enunciado correspondiente para que este ejercicio se lo pueda corregir si es que hay que hacer alguna corrección. ¿Está claro? Gracias, ingeniero. Bien. Vamos a pasar entonces a, si es que hay alguna consulta más, por favor. Bien, les decía, el tema de vigas estáticamente determinadas. Y bueno, vamos a hacer todavía algunos ejercicios sin articulación. Sin articulaciones. La próxima clase vamos a entrar a estudiar vigas articulación. Entonces, un ejercicio inicial, un ejercicio primero que podemos avanzar es este que estamos viendo en pantalla. Esta viga, vean ustedes, se trata aquí de una viga simplemente apoyada en el apoyo C y en el apoyo E, una viga simplemente apoyada y además que consta de un voladizo, ¿no? Un voladizo que va desde A a... Bien, entonces, en su estructura geométrica, la viga tiene una longitud de 8 metros. ¿Ven ustedes? 8 metros con un voladizo de 2.5 metros que va desde A hasta C, un apoyo en el punto C de segunda clase y una longitud entre apoyos de 6.5 metros hasta el apoyo E de primera clase. Eso es geométricamente el desarrollo. Ahora, en el tema de cargas, veamos, tenemos en el volado, en el voladizo, a 1 metro del punto A, tenemos una carga de 5 toneladas vertical y un momento horario de 10 toneladas metro. Desde el punto C hasta el punto D, una carga uniforme de manera rectangular
igual a 2 toneladas por metro. Y desde el punto D hasta el punto E, carga parabólica. Ven ustedes, una carga parabólica donde en el vértice tenemos un módulo de 2 toneladas por metro y en el extremo del punto E un valor de 6 toneladas metro. Bien, entonces, además, como un dato importante, que el vértice de la parábola está ubicado en el punto D. Vamos a determinar entonces en un diagrama de cuerpo libre, las reacciones que se generan en los apóstoles y vamos a aprovechar para puntualizar todas las cargas en el diagrama de cuerpo libre. La puntualización de la carga rectangular es igual a su área, ven ustedes, 2 por 1.5 igual a 3, y su punto de aplicación del resultante en su centroide que está ubicado a la mitad de 1.5, que es 0.75. Bien, ¿cómo encontramos la carga puntual esta de la parábola? Debemos, para encontrar esta carga puntual de la parábola, que es igual a 40 tercios, debemos trabajar con lo que acabamos de avanzar, centroides. Debemos establecer su resultante de esa ecuación y su punto de aplicación, que es de donde sale 2.4. Entonces, vamos a hacer eso. Entonces, ¿cómo debemos hacer? Encontrando la ecuación de la parábola. Vean ustedes, primero debemos encontrar la ecuación de la parábola, de esta parábola, y para tener la ecuación de 3 puntos. Pero como tenemos acá el vértice en el punto D, entonces el vértice nos marca la simetría que tiene a la derecha y a la izquierda. Entonces aquí tenemos, marcando aquí nuestro 0, 0 en el punto D, de aquí hacia la derecha tenemos a una distancia de 4 metros, tenemos una altura de 6 toneladas metro. Entonces, marcamos hacia la izquierda una longitud igual a 4 metros también. El módulo o el valor de la curva también será de 6 toneladas. El vértice se constituye siempre en el punto medio. Entonces, con ese otro punto, nosotros estaríamos definiendo los 3 parábolas que nos permiten encontrar la ecuación. Y la ecuación, vean ustedes, cuando x entonces igual a menos 4, y vale 6, cuando x vale 0, y cuando x vale 4, y vale 6. Entonces, con eso encontramos las constantes a, b y c de la ecuación general de la parábola. De la parábola es igual a y igual a ax al cuadrado más bx más c. Entonces, con esos 3 puntos encontramos las constantes a, b y c, y ahí tenemos entonces la ecuación de la carga parabólica. 1/4 de x al cuadrado más 2. Entonces, el área del elemento, que ha de ser la resultante, no es nada más que la integral de x, ¿no es cierto? Y por dx, elegimos un elemento diferencial que varía a lo largo del eje x, y por lo tanto los límites han de ser desde 0 hasta... Entonces, el área del elemento será igual a 40 tercios. Y el centroide en x, de esa carga parabólica será igual al momento estático sobre el área. Entonces, el momento estático será x del elemento por dA, pero x del elemento simplemente es igual a e, y dA es igual a y de x. Por lo tanto, reemplazando esos valores y valorando esa integral, tenemos finalmente, el estático será igual a 32.
Relacionando entonces el momento estático con el área, obtenemos la distancia de 2.4. Entonces, en este diagrama de cuerpo libre tenemos todas las cargas puntualizadas, todas las distancias, y al ejercicio con esos 4 elementos importantes que debemos sacar. El primero siempre ha de ser determinar la estabilidad, igualando el número de ecuaciones con el número de incógnitas. Como no tenemos todavía articulaciones, C es para 0, y ahí tenemos el valor del número de reacciones, que es igual a 3, igual al número de ecuaciones de la estática. Bien, el segundo, la determinación de reacciones. Y vamos a hacer momentos en el punto donde se anula la mayor cantidad de incógnitas, que es el punto C. Vamos a tener el valor de EY. ¿Ya? Y luego con las otras ecuaciones, sumatorio de fuerzas en X y sumatorio de fuerzas en Y, obtenemos X y CY. Va a ser el mecanismo de las reacciones. Entonces aquí tenemos sumatorio de momentos en C, ¿no? Tenemos la cava por su brazo, luego tenemos la carga parabólica puntualizada por su brazo con respecto al punto C, luego esta carga de la resultante de la carga rectangular por su brazo, luego por la carga puntual de 5 por 1.5 y el momento de 10 toneladas. Y aquí reemplazamos los correspondientes y tenemos E sub Y igual a 10.31 toneladas. Sumando fuerzas en X y sumando fuerzas en Y, obtenemos y AX. Bien, ahí tenemos los valores correspondientes a las reacciones. Bien, aquí teníamos CX y CY, ¿no? Bueno, hay un pequeño error con la nomenclatura. Está AX, es CX. Bien, entonces tenemos CX, CY y EY, E sub Y. Tenemos las 3 reacciones y ahora sí vamos en el paso, utilizando las ecuaciones diferenciales, vamos a calcular los esfuerzos internos de cortantes y momentos. Ahí tenemos entonces el análisis de fuerzas internas. ¿Qué debemos hacer inicialmente? Debemos definir los tramos. Eso es muy importante. Empezar el inciso C, definamos los tramos de análisis. Ahora vamos a hacer esa definición de los tramos y vemos la pregunta original. Entonces, los tramos se definen donde hay interferencia o discontinuidad en carga. Si observamos desde el punto A hasta el punto B, no existen cargas. Por lo tanto, hay una continuidad en los esfuerzos en la viga. Entonces, tenemos un primer tramo identificado desde A hasta B y X ha de variar para nosotros desde A hasta B, longitud desde 0 hasta 1 metro. Entonces, de 0 a 1 metro va a variar X en el primer tramo, A hasta B. Luego, el segundo tramo nos va a marcar la distancia que hay entre B y C. Tampoco no hay cargas. Sí hay una discontinuidad en el punto B, entonces empezamos con esos valores y vamos a llegar hasta el punto C. Otro tramo será con X igual a desde 0 hasta 1.5. El tercero será igual, es un tramo que marca la carga uniformemente distribuida de manera rectangular de 2 toneladas metro hasta D.
desde C hasta D. X ha de variar entonces desde 0 hasta 1.5. Y finalmente tenemos en el punto D inicio de una parábola que va a tener continuidad hasta el punto E. Entonces, X ha de variar desde 0 D hasta 4 en el punto E. Entonces, serían 4 tramos que estamos identificando para los esfuerzos internos. Tenemos entonces el primer tramo, vean ustedes, con origen en el punto A. Entonces, aplicamos las ecuaciones de la estática. Ni cortantes de partida, ni ecuaciones de tramo, entonces tanto la ecuación de cortantes como la de momentos ha de ser en este primer tramo del voladizo. Bien, en el segundo tramo, el tramo BC, origen lo trazamos en el punto B, el origen en el punto B, entonces ahí se nos marca una ecuación de cortantes con un inicio ya debido a la carga puntual. En ese punto tenemos una carga de 5 toneladas hacia abajo, por lo que esa carga es igual a menos 5. Y por fórmula decimos menos la integral de la ecuación de la carga. Como no tenemos carga en ese intermedio, entonces la ecuación será una constante igual a menos 5 toneladas. Y para el momento será igual al momento de partida. Y justamente tenemos una carga de momento de 10 toneladas. Más la integral de la ecuación de la cortante y obtenemos una ecuación del momento de 10 menos 5x. Reemplazando los valores extremos, tenemos que el momento ha de variar desde 10 toneladas hasta 2.5 metros. Entonces, ahí tenemos entonces el segundo tramo y el tercer tramo, que ya corresponde a la uniformemente distribuida de manera rectangular, nos va a marcar desde C hasta D, con origen siempre en el punto C. ¿Con cuánto vamos a partir? ¿Con cuánto hemos llegado ahí? Con una carga de 5 toneladas. Con menos 5 toneladas hemos llegado, pero justamente en esa reacción, una reacción igual a 727,66, que está dirigida hacia arriba. Por lo tanto, hay que hacer una sumatoria algebraica para marcar la B sub 0 o el inicio de cortante, menos la integral de la ecuación de la carga en el tramo, y la ecuación es una constante igual a 2. Por lo tanto, integramos eso y la ecuación, vean, la ecuación es igual a 397 sobre 2x. Entonces, reemplazando los valores para x en los extremos, x igual a 0 y x igual a x.5, obtenemos los valores de 6 para x igual a 0 y para x igual a 3.015 toneladas. Bien, hemos terminado entonces el análisis del tramo 3. Ahora nos vamos al tramo 4, que corresponde a la carga parabólica. Bien, entonces ahí tenemos la carga parabólica, esa es la ecuación de la carga, vamos a utilizar ahí. Y tenemos entonces el origen, que vamos a marcarlo en el punto D. ¿Con cuánto hemos llegado a ese punto? Vean ustedes, aquí tenemos que partimos con la pegada en ese punto y hemos llegado con una cortante, efectivamente, de 199 sobre 66. Con ese cortante y le restamos la ecuación menos la integral de la ecuación de la carga, que es 1/4 de las 2. Integramos esa función y obtenemos nuestro valor de cortante. Aquí tenemos el valor de la cortante
Y veamos, reemplazando los valores límite, cuando x igual a 0, tenemos una cortante de 3,015 positivo, y cuando x vale 4, la tenemos 10,31. Es decir, en algún punto la cortante se hace 0, y el valor de ese valor tenemos que encontrar, ¿no? La ecuación igual a 0, encontramos el valor de x igual a 1,39. Para el momento, hacemos el análisis de momento inicial, el momento con el que hemos llegado, con ese vamos a partir de 102 sobre 11, y suma la ecuación de la cortante. La ecuación de la cortante, que es 199 sobre 66, x al cuadrado menos cuadrado, x al cubo sobre 12 menos 2x. Integramos eso y obtenemos la nueva ecuación de cortantes que tiene un grado cuarto. Entonces, reemplazando los límites x0 y x4, encontramos los valores del momento. Y además, donde la cortante encontramos un máximo valor del momento positivo. Entonces, ahí termina el análisis de fuerzas internas. Resumen en cuanto a las ecuaciones para sacar los valores, los puntos con los que debemos graficar. Terminando el ejercicio, haz los gráficos correspondientes de cortantes y momento. Vean los 4 puntos, los 4 tramos totalmente diferenciados, son los que tienen que marcar en sus dibujos, todos los tramos, haciendo una proyección de la línea vertical y marcando el tramo de manera clara. Entonces tenemos el primer tramo donde no hay ni cortantes ni momentos. En cambio, en el segundo tramo ya existe una cortante constante de signo negativo y un momento que varía desde 10 hasta 2 positivo. En el tercer tramo, que va desde C hasta D, tenemos el primer grado, una ecuación de primer grado, que va desde, para la cortante, ¿no? Que va desde 6 hasta 3, y el momento que también positivo, que va desde 1,5 en el apoyo hasta 9,27. Y el último tramo habíamos identificado que hay una inversión de cortantes, en algún punto se hace 0 la cortante, y esta distancia es la que hemos encontrado, distancia, que es igual a 1,39, ¿no? Sí, 1,39, donde la cortante se hace 0, y en ese tenemos el máximo valor para el momento, ¿no? Entonces, si verificamos nuevamente la cortante, el gráfico, pero siempre, y llegamos a este punto, vean ustedes, llegando con menos 10,31, en este punto, observamos que produce corte en el punto E es igual a 10,3182 positivo, por lo tanto, haciendo una sumatoria algebraica, cerramos nuestro gráfico en 0. Y para el momento, partimos en 0 en el voladizo y llegamos al punto momento igual a 0. Entonces, cerramos también las curvas, las dos curvas. Bien, ese es el ejercicio. Aquí vamos a hacer un alto para que puedan hacer alguna consulta si desean. Este material también se les va a pasar inmediatamente concluya la clase. ¿Alguna consulta, por favor? ¿Alguna consulta? Vamos a atender las consultas acerca del ejercicio que se ha propuesto. Tienen la palabra para establecer si hay o no hay consultas.
Bueno, bien, no existiendo consultas, vamos a continuar entonces con el ejercicio, con el desarrollo de los ejercicios. Existe un otro ejercicio más en este material que está referido a esta viga. Aquí vean, tenemos una viga que tiene una longitud de 8 metros. Y las características de apoyo de esa viga son que está empotrado en el punto A. Tenemos un empotramiento, entonces en el punto A no tenemos ningún otro tipo de apoyo más adicional. Entonces ahí tenemos la geometría de la estructura con un apoyo de en el punto A y que tiene una longitud de 8 metros. Respecto a las cargas, si verificamos las cargas repartidas y cargas puntuales. Las cargas repartidas están referidas a una carga parabólica también de segundo, que va desde A hasta B, con un origen en el vértice en el punto A. Y además la carga nos da ya la ecuación de la carga igual, y igual a x al cuadrado. Y en el punto máximo tenemos una carga de 16 toneladas sobre metro. En el punto B tenemos una carga triangular que va hasta el final del voladizo, una carga triangular con un valor máximo de 16 toneladas también en el punto B. Entonces tenemos una carga parabólica hasta B y desde B hasta D una carga triangular. En el punto B tenemos una carga inclinada apuntaladas con una inclinación de 3 a 4. Y existen dos momentos puntuales de carga en el punto C y al final del borde. Entonces, tenemos las cargas, tenemos la geometría de la estructura y ahora comprobamos su grado de estabilidad. El grado de estabilidad se identifica simplemente con la geometría. Y la geometría nos dice que tenemos viga simplemente apoyada, es decir, con un apoyo de empotramiento en el punto A, que genera tres, por lo tanto tenemos tres incógnitas, y como no tenemos articulaciones todavía, C es igual a 0, por lo tanto, entre el número de ecuaciones de la estática frente al número de incógnitas. Entonces, está dada la estabilidad y el grado hiperestático es igual a 0. Es una estructura isostática. El segundo paso, tenemos que realizar el cuerpo libre. Ingeniero, perdón por la molestia. Quería consultarle sobre las reacciones, tres reacciones, dijo, ¿no? Y una figura A, reacción X, reacción Y, y el otro reacción sería el momento, ingeniero. Eso para Sí. Dos reacciones de traslado a X y a Y, y una reacción de giro o de rotación, que es el momento. Los empotramientos generan siempre un impedimento a la rotación. Por lo tanto, ahí aparece una reacción de giro más. Entonces, reacciones en el empotramiento. ¿Está claro? Sí, ingeniero. Ya, gracias. Bien, entonces tenemos entonces las tres incógnitas y las tres ecuaciones de la estática para resolver. Que corresponde ahora a realizar un diagrama de cuerpo libre, y en el diagrama de cuerpo libre aprovechamos para puntualizar las cargas. Vean ustedes, tenemos que puntualizar la carga esta parabólica, la carga triangular, y vamos a puntualizar la carga parabólica
siempre recubrimientos de centroides, ¿no? Aquí tenemos una carga donde ya tenemos la ecuación y por lo tanto, si nosotros obtenemos en el punto A, el origen de coordenadas, vamos a tener la posibilidad siempre de elegir un elemento diferencial. Y lo conveniente es que varía a lo largo del eje X. Y para cualquier X vamos a tener una altura Y. Por lo tanto, ahí va un momento diferencial y integramos ese elemento diferencial desde los límites, ¿no? Desde 0 hasta de 4. Y obtenemos la resultante. Ahora, si sacamos el momento estático de primer orden, relacionados con el área o con la resultante, o vamos a obtener el valor del centroide para este elemento, ¿no? Entonces, utilizando nuestros conocimientos de centroides, hacemos una puntualización y obtenemos el centroide en X. No necesitamos centroide en Y. Bien, ahora para el triángulo, sabemos que el área de un triángulo es igual a un medio altura. Por lo tanto, ahí tenemos, ¿no?, el valor de la resultante. Y su punto de aplicación estará pues a 1/3 de la base. ¿Cierto? Es tenerlo de tablas inclusive. Entonces, lo importante es de que vayamos a puntualizar las cargas distribuidas. Y una vez teniendo puntualizadas las cargas, se hace más fácil el cálculo de las reacciones. Ahí tenemos entonces veamos ahora, cómo calcular entonces bueno, aquí está explícito lo que habíamos estado hablando, ¿no? La carga parabólica y el punto de aplicación, dividiendo entre el momento estático y su área, el centroide en X, y entonces ahí el resumen de una respuesta resultante y una distancia. Lo obtenemos lógicamente haciendo sumatorio de momentos en el punto más alejado de del punto donde mayor cantidad de incógnitas se nos presente. Es el punto A, ¿no es cierto? Tenemos 3 incógnitas. De las 3 se van a anular 2 porque no van a tener brazo. Y simplemente vamos a obtener el momento, se anula haciendo momento en ese punto, el momento en A. Entonces obtenemos la carga por su brazo, y el momento, que es igual a 258,66 toneladas metro. Y con sumatorio de fuerzas horizontales obtenemos a Y, sumatorio de fuerzas obtenemos, perdón, al revés, ¿no? Sumatorio de fuerzas verticales obtenemos a Y, y sumatorio de fuerzas horizontales obtenemos a X. Entonces, las tres obtenemos con el apoyo de las 3 ecuaciones de la estática. Hasta ahí no creo que existan mayores dificultades. Ese es el paso. Ahora el paso número 3. En el paso número 3 es donde tienen que, por favor, detenerse un poco en su análisis y empezar el análisis de los tramos. A ver si aquí observamos el ejercicio inicial, los tramos están en dependencia de descargas. Por lo tanto, si identificamos continuidad en carga, aquí vamos a diferenciar claramente 3 tramos. Un tramo que va desde A hasta B, porque hay continuidad en una carga parabólica. En el punto B, y se inicia el próximo, que ahí tenemos una carga puntual, además empieza una carga triangular, ¿no? Pero esa carga triangular se interfiere, discontinua, en el punto C por la presencia de esa carga de momento de 20 toneladas.
Por lo tanto, ese otro tramo está ahí por el tramo BC. Y un tercer tramo habrá desde C hasta D, porque hay también desde el punto C hasta el punto D. ¿No? La carga es continua, no hay discontinuidad, y por lo tanto, ese es el tercer tramo. Esos son los de análisis. Ahora, aquí este ejercicio está un poco diseñado para establecer los límites de las ecuaciones que vamos a integrar. A ver, desde el primer tramo, desde el punto A hasta el punto B, los límites han de ser desde x0 y x igual a 4. El segundo paso, tenemos aquí, debemos sacar para integrar y sacar los límites desde 0 en B, ¿no? En B, en origen tiene que estar en B, y hasta simplemente 2, ¿no? Desde x0 hasta 2 vamos a tener unos límites de una integrada, es decir, esta carga lineal, debemos sacar la ecuación de esta carga lineal triángulo, debemos sacar su ecuación, ¿no? La ecuación con origen en el punto B, para que los límites sean desde B, desde 0 hasta 2. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa con este otro tramito? El tramo, tenemos que volver el origen en el punto C, y en ese punto debemos volver a sacar la ecuación de la línea recta. La ecuación de la línea recta con origen en el punto C ha de ser diferente a la ecuación de la línea recta con origen en el punto B, ¿no es cierto? Entonces, si vamos a utilizar desde 0 hasta 2, debemos sacar una nueva ecuación de la línea recta. Entonces, esa es la particularidad. Desde 0 hasta 2, en el último tramo, donde debemos sacar una nueva ecuación. Ahora, tenemos otra alternativa. Vamos a utilizar la misma ecuación, esta misma ecuación con origen en el punto B. Debemos establecer el límite desde x igual a 2 hasta x igual a 4, pero utilizando la ecuación con origen en el, ¿no? Esa es la segunda alternativa. Simplemente tendríamos que cambiar el límite de la integral. Si queremos hacer una integral desde 0 hasta 2, tenemos que cambiar la ecuación de la línea recta. El ejercicio está resuelto con una línea recta, pero ustedes pueden comparar variando la ecuación desde el punto B hasta el punto, el límite desde 2 con la ecuación del origen en el punto B. Bien, ahí tenemos entonces el análisis de fuerzas internas, tramos. Me gustaría que ustedes, por favor, practiquen este ejercicio. Este ejercicio les va a pasar y ustedes vuelvan a revisar ustedes. Los orígenes son de 0 a 4, de 0 a 2 y desde 0 hasta 2 también, con una nueva ecuación de la línea recta. Entonces, ustedes van a poder comprobar que todo este ejercicio está perfectamente resuelto, de curvatura declarados en los gráficos de cortantes y momentos, y los valores de positivos o negativos de las cortantes y los momentos también, ¿no? Entonces, vamos a dejar ahí el ejercicio para que ustedes puedan complementar, por favor, esto que ya hemos avanzado ya bastante, sin falta este punto que tienen que practicar. Si es que tienen algún problema,
En la próxima clase volvemos a considerar esto y vamos a verificar que el ejercicio está resuelto de manera correcta. Bien, ahí vamos a concluir entonces nuestra clase del día de hoy. Si es que consulta, por favor. Bien, si no hay consultas, entonces vamos a finalizar la clase. Vamos a finalizar la clase del día de hoy y nos vemos el día de mañana con algunos otros ejercicios ya vamos a incorporar articulaciones en las vigas. Bien, este fin de mes vamos a dar el examen correspondiente a viga, por lo tanto, estos ejercicios que estamos haciendo tienen que volverlos a practicar. Bien, nos vemos el día de mañana, que tengan buenos Hasta luego, ingeniero.